Dios les bendiga a todos los hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy estamos, como cada martes, en nuestro podcast Sin Censura y estamos desde un nuevo estudio que estamos preparando acá en la iglesia, Zion Studios. Y bueno, nada, le estamos dando la bienvenida a todos en esta hora del Señor. Vamos a estar tratando hoy un tema muy interesante que nos han solicitado desde hace mucho tiempo y queremos hoy tratar con usted, así que quédese por allí porque sé que va a ser de mucha bendición. Siempre recuerde compartir esta transmisión con alguien más en sus redes, en sus plataformas, para que sea de bendición a otras personas. Vamos a estar hoy tratando específicamente cómo podemos acceder a las cortes celestiales, cómo puedo presentar mi caso en las cortes celestiales. Es un tema muy actual, muy interesante, poco hablado, pero que yo sé que va a ser de mucha bendición para todo aquel que nos escucha. Y agradezco al Señor porque usted siempre nos permite llegar hasta la intimidad de su tiempo y de su hogar. Así que los bendigo a todos, los abrazo en el nombre de Jesús y quiero presentar, como cada martes con nosotros, está el profeta Alfredo y también Shalom. está el evangelista David compartiendo hoy este set para hablar un poco acerca de las cortes celestiales. Un tema que, como yo les decía, muy interesante, Amén. pero que se conoce poco. Amén, Bueno, amén. gloria sea al Señor. Realmente muchos nos han escrito y muchos nos han preguntado sobre el tema de las cortes celestiales. Realmente hay muchas personas que tienen desconocimiento sobre esto y hay otros que han empezado a descubrir la importancia de este tema. ¿Cómo puedo presentar mi caso en las cortes celestiales? ¿Cómo puedo acceder a la corte celestial? La corte celestial realmente es algo que existe, es algo bíblico. ¿Hay algún pasaje que respalda este asunto, este tema de las cortes celestiales? Bueno, vamos a estar hablando un poco sobre esto y sobre todo cómo usted puede presentar su caso delante de esta corte. Así que, gloria a Dios, hay mucha gente que nos han escrito, como veníamos Amén. diciendo, y especialmente esto lo podemos ver en Zacarías capítulo 3. Amén. Cuando usted va al libro del profeta Zacarías capítulo 3, usted se va a dar cuenta que lo que el pasaje, y este pasaje habla, es esencialmente lo que ocurre en una corte normal y mucho más en la corte celestial, donde está, como dice la palabra, el Padre, que es el juez de toda la tierra, Jesucristo, que es el abogado y el abogado intercesor por nosotros, como dice la palabra, que Él intercede delante del Padre por nuestras vidas, y también donde está el acusador de los cristianos, que dice la Biblia que es Satanás. Bueno, en el caso específico de Zacarías capítulo 3, Alfredo, el acusado allí era Josué, El sumo sacerdote. el sumo sacerdote. No estamos hablando de Josué, el sucesor de Moisés. Estamos hablando de Josué, el que acompañó al gobernador Zorobabel sobre la nación de Dios. Y qué bueno, estaba delante del Señor, un caso muy especial, porque realmente el diablo acusaba a Josué, sumo sacerdote, de que sus vestiduras eran viles. Al parecer había algo en la vida del sumo sacerdote Josué que no estaba bien. Hay algunos que creen que el sumo sacerdote, conforme a lo que tenía que hacer en aquel tiempo, era que cargaba con los pecados del pueblo, y esto realmente lo había llevado a esta condición delante del Señor. Yo creo especialmente que es que había algo en la vida de Josué, el sumo sacerdote, que no estaba bien. Cuando usted lo busca en otras versiones, al parecer, esto es lo que podemos interpretar, ¿verdad? Que en la vida de Josué habían cosas que no estaban del todo alineadas, y eso pasa en la vida de cualquiera. Amén. Y quiero partir desde aquí, ahora le voy a dar la palabra a ustedes, Amén, amén. pero quiero partir desde aquí. El caso de Josué no es un caso aislado. Sabemos que los hombres de Dios, como hombres al fin, todos tenemos una debilidad, una batalla, un espíritu que nos ataca, una situación que vuelve de tiempo en tiempo, asignaturas pendientes en cuanto quizás a la santidad o en cuanto al carácter en diferentes áreas. Y creo que asimismo, como usted lo ve en otros hombres, en hombres como Elías, en hombres mansos como Moisés, pero que en vez de hablarle a la piedra, terminó dándole un garrotazo a la piedra. Exacto. Gloria a Dios, porque la ira lo tomó, se enojó en un momento determinado. Entonces, usted se da cuenta que a un hombre de Dios, pero con deficiencias, dificultades, todavía sin la estatura correcta a nivel espiritual
y a nivel de la madurez espiritual conforme a la estatura de Cristo. Es decir, que nos falta mucho. Amén. Por tanto, yo soy de los que creo que lo que está descrito en Zacarías capítulo 3 es que en la vida de Josué había todavía asignaturas pendientes. Sí, yo creo que, bueno, yo soy de los que cree lo mismo. El sumo sacerdote Josué, la Biblia dice que sus vestiduras no estaban limpias y por eso lo llevaron ahí. Podemos entender que a través de esto, que si las vestiduras no están limpias porque había algo. Y Satanás estaba para acusarlo. Satanás estaba ahí para acusarlo. Y dice que Satanás estaba a la derecha para acusar al sumo sacerdote Josué. Y cuando vamos a la Biblia, en Apocalipsis, yo quiero leerle un versículo para fundamentar esto también. Apocalipsis 12:10 dice lo siguiente: y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, dice, ha sido arrojado. El que nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, Dios no es solo Dios, tenemos que entender esto. Dios es juez, porque el fundamento de su trono es justicia y juicio. Amén. Entonces, no solo es Dios, Él es juez. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia declara que Él es nuestro abogado. Y el acusador, Satanás, estaba acusando al sumo sacerdote Josué. Y muchas personas no saben que hoy en día están siendo acusados delante de Dios por el enemigo. Y esto no solo lo vemos ahí, porque el Señor me acuerda también cuando Job, y se presentó Job, se presentó Satanás delante de, se presentaron todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios, entre los cuales venía Satanás. Exacto, eso era la corte celestial, ahí se presentó a la corte celestial. Y el Señor le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Te das cuenta? Entonces, eso ámbito que está ahí está hablando de la corte celestial y cómo hay muchas personas que sin saber están siendo acusados delante de Dios por el acusador. Glorias al Señor. Yo creo que el sumo sacerdote Josué estaba pasando por algo en su vida que la Biblia no aclara, la Biblia no lo declara qué cosa era, pero que había algo que Satanás lo estaba acusando. Y eso está muy poderoso porque ahí suceden cosas que vamos a estar desglosándola aquí en el nombre de Jesús. Interesante es que la palabra dice que justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. El hacer justicia y juicio es agradable a Jehová más que sacrificio. Entonces, el hacer justicia y juicio, el hombre de Dios, el hacer justicia y juicio. Sin embargo, el Padre, el Señor, gloria a Dios, es experto como juez de toda la tierra, es experto en hacer justicia y juicio. Él nunca nos va a demandar a nosotros algo que Él no haga. Claro. Algo que Él no haga, algo que Él no es. No nos lo va a demandar. Tampoco nos va a demandar algo que Él no nos haya dado. Entonces vemos que delante de la presencia del Señor ocurre la corte celestial. Están todos los elementos de la corte. Así que está el juez, así que está el abogado y está el acusador. Y solo falta el acusado. Y esto es, y quiero en primer lugar, David, oye esto, quiero en primer lugar enfocarnos aquí, porque si algo muchos cristianos de hoy en día se sienten es acusado y perseguido. Yes. Acusado y perseguido. Ahora, el que lo acusa no es Dios y el que lo persigue no es Dios. Es el diablo que está persiguiendo no a un hombre, sino a un propósito. Wow. Está persiguiendo un propósito, porque él sabe, y acusando un propósito, porque él sabe que en esa persecución, y él sabe que en esa condena, en esa acusación, el propósito se puede perder. Así que lo que el enemigo busca es que un sumo sacerdote, un hombre que está ungido para hacer algo de Dios y algo para Dios, su propósito se pierda. Por eso, y ese es el objetivo principal de la acusación constante de Satanás. Él está acusando para tratar de destruir un propósito que Dios estableció. Y yo encuentro mucha gente hoy en día que están en esta condición. O sea, cristianos que hoy en día en su mente están culpándose, están siendo condenados, ya sea por su pasado o ya sea por sus resbalones presentes. Ya. ¿Entendiste eso? Sí, es decir, que los resbalones presentes llegan a la memoria, ¿verdad? Lo que hicimos ayer, lo que hicimos antier, lo que quizá hicimos el día de hoy y que no agradó a Dios, y que el enemigo una y otra vez te lo recuerda para que tú te sientas acusado.
acusado. Ahora, sabemos que la palabra dice que Jesucristo vino a libertar a los cautivos. Amén. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Amén. Por tanto, aunque hay una acusación, hay una prerrogativa. Oye esto, oye esto. Fluye ahí, pastor. Aunque hay una acusación de Satanás, hay una prerrogativa en ese juicio. ¿Cuál? Yo envié a mi hijo, él derramó sangre en la cruz y tú eres limpio y eres salvo. Eres libre de toda acusación. Es decir, que cuando usted llega a un juicio, cuando usted llega a la corte celestial, Wow, Dios mío. esta es la única corte en la que el juez está de tu parte. Wow. Espíritu Santo. Dale ahí, dale ahí. Yo quiero que usted entienda eso. La única corte en la tierra y en el cielo, gloria a Dios, a la que usted va a ir, a la que usted se va a presentar, gloria a Dios, es la corte donde ese juez, que es el juez de toda la tierra, está de tu lado. Aleluya. Está de nuestro lado. Wow. El juez está de Gracias, nuestro lado. Señor. Es decir, que el dictamen que se va a dar en esa corte es un dictamen a favor, no en contra. Wow. Ya. Siempre va a ser a favor de los Santo hijos Es de decir, Dios. que si tú Aleluya. llegas a la corte pidiendo una liberación, el Señor termina liberándote. Aleluya. Amén. Cancelando una maldición, esa maldición va a ser cancelada. Amén. Hay un problema de miseria, de enfermedad, de situaciones, lo que sea que usted vaya a presentar. Y usted va a saber que el dictamen que se va a dar allí no es para condenar, porque dice la Biblia que todo aquel que ha sido lavado con la sangre, en él ya no hay condenación. Aleluya. Entonces debemos saber esto. Santo. Toda vez que subamos a la corte celestial, no es para que nos condenen. No van a confirmar la condena, porque la condena ya fue anulada. ¿Dónde? Aleluya, En en la el cruz. acta que Jesucristo Ahí está. canceló en la cruz del Calvario. Ahí está, sí. Amén. Ahí está, fluye, Yo fluye. necesito explicar esto aquí, Aleluya. gloria a Dios. Fluye ahí, Eso está pastor. Dios es poderoso. bueno. Es Fluye ahí. decir, que aun cuando el enemigo nos esté acusando, nosotros vamos a llegar para recibir un dictamen a favor de nosotros. Amén. ¿Y por qué esto es necesario? Porque las tinieblas necesitan entender y saber, gloria a Dios, quién es el que nos representa a Aleluya. nivel celestial. Amén. Aleluya. Es decir, nosotros no vamos solos. Y es lo segundo que tengo que decir, Alfredo. Dale, dale. Lo segundo que tenemos que decir es que nosotros no nos presentamos solos No. delante del juez de toda la tierra. Tenemos a Cristo como abogado. Yes. Amén. Y es el Aleluya. abogado que no ha perdido un solo caso. Y no lo Aleluya. perderá. Y no lo perderá. Es decir, que cuando tú te presentas delante del Padre, ya tú tienes el abogado que gana todos los casos. Aleluya. Gracias, Señor. Este fundamento es necesario que lo entendamos Amén. para todo aquel que en el día de hoy, en oración, se va a presentar en la corte celestial. Pastor, en Lucas capítulo 18, aquí el Señor me está acordando, Lucas capítulo 18, el mismo Jesús habla de una historia acerca de el juez injusto. Y él está hablando de una parábola donde la mujer va todos los días al juez. Él está representando la corte celestial en esa parábola y diciendo, hazme justicia de mi adversario. La mujer está diciendo y dice, si esta mujer y este juez, que ni teme a Dios, ni teme a los hombres, este juez le hace justicia, cuánto más el Padre que está en los cielos hará justicia. Aleluya. ¿Qué es lo que estaba haciendo esa mujer ahí? Presentándose delante de la corte celestial y diciéndole a Dios, hazme justicia de mis adversarios. Cuando nosotros le pedimos así al Señor, Señor, hazme justicia de mis adversarios, eso es una forma de presentarse delante del juez de toda la tierra. No solo te estás presentando como Dios, sino que te estás presentando como juez. Como juez. Porque le estás Gracias, diciendo, Señor. hazme justicia. ¿Entiendes? Entonces, el juez de toda la tierra te hará justicia de toda aquella gente que se levanta en contra tuya, toda aquella gente que están hablando mal de ti, toda aquella gente que el Señor ha visto la injusticia que han hecho contigo. Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos. Y también quiero recalcar porque Lucas también, capítulo 12, habla una historia de cuando el hombre no perdona, dice aquí más adelante en el verso 58, porque mientras vas con tu adversario, Lucas 12, 58, porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él. Está hablando de una corte, lo mismo. No sea que te arrastre ante el juez, a Dios, y el juez te entregue al alguacil, los ángeles, Wow. y el alguacil te eche en la cárcel. ¿Por qué? Está hablando de la falta de perdón. Cuando a veces no perdonamos, cómo la gente, Dios mío, cómo la gente, el enemigo los acusa y como no hay perdón en nuestro corazón para otras personas, pues no alcanzamos el perdón. Y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te entrega, ay Dios mío, eso está demasiado poderoso. Así es. Yo siento la David. presencia de Dios aquí, pastor. Yo sé que tú quieres hacer una Suelta, pregunta. David, suelta. No, yo estoy aquí, pastor. Usted mencionó algo que es tan importante, la culpabilidad. A veces uno estando en la tierra, uno está en la corte celestial y no lo sabe.
esas personas que se culpan por sus caídas y que es el diablo el que se los recuerda. El ahí. acusador. Porque a veces uno quiere salir adelante y ahí, pero que yo hice esto. Y uno mismo a veces se deja ser instrumento del diablo. Instrumentado. Ya, Te deja instrumentar. para no seguir adelante. Pero pastor, usted mencionó al principio que uno puede acceder a las cortes celestiales estando vivo. ¿Puede profundizar un poquito? Bueno, en realidad, Más ahí. vivo es como debemos presentarnos Claro. delante de la corte celestial. En realidad, ¿cómo se presenta uno delante de la corte celestial? En oración. Wow. Porque hay un elemento importante que es lo único que te conecta con Dios y es la oración. O sea, usted lo conecta a la presencia de Dios, la oración. La oración es el método para establecer un diálogo, es la vía para establecer un diálogo. Es el instrumento que Dios nos ha dado para lograr una comunicación divina. Wow. Gloria a Dios. Así que si lo primero que usted debe hacer para presentarse delante de la corte celestial es entrar en oración. Es decir, es orar. Y vamos a explicar también por qué y cómo. O sea, qué debemos hacer, ¿no? ¿Cómo lo debemos hacer? Bien, es necesario que entendamos que nos podemos presentar delante del Señor y nos podemos presentar en la corte celestial toda vez que tengamos un caso pendiente. Es decir, aquellos asuntos que nos envuelven una y otra vez y nos pueden llevar al pecado, nos pueden llevar a hacer ciertas cosas que no agradan a Dios. Aleluya. O asuntos que usted ha visto en su familia, en su casa, en su vida, que han traído como resultado situaciones adversas, oposición, miseria, enfermedad, problemas, y que no logra resolverse el asunto. Usted ve que ya usted tiene 20 años en el Evangelio, 5, 10, 15 años, y usted no ha visto un progreso. Wow. Gloria a Dios. Es decir, por ejemplo, hay una esposa, se casó con una mujer que se casó con un hombre y ha tenido un hijo, y lleva 30 años casada con el hombre, y el hombre de toda la vida ha sido un hombre alcohólico, y ve que el hijo está cayendo en lo mismo. Pero esa es una mujer que se levanta con la autoridad de su familia, con la autoridad de su casa, para presentarse delante de la corte celestial, para romper en el hijo la maldición que viene a través del padre. Wow. Entonces, cuando estas cosas suceden y se presenta la gente delante del Señor, por supuesto, tiene que haber, porque para que haya un dictamen a nuestro favor, nosotros tenemos que ser de Cristo. Amén. O sea, si a alguien Cristo lo va a defender, es a la gente suya. Claro. Es decir, a los lavados con la sangre. Amén. Amén. O sea, no todo el mundo Cristo lo defiende. Wow. Porque no son suyos, pastor. Porque no son suyos, no hay legalidad. Es decir, cuando el abogado se presenta, el padre mismo lo dice, sí, pero ese caso no es tuyo. Gloria a Dios, porque la vida no ha sido entregada a ti. Es decir, tú no puedes abogar por esa causa porque Él no te ha recibido a ti como Señor. Él no te ha recibido como abogado. Es decir, que esto es importante. La sangre no lo ha limpiado. Esto es importante. La sangre no lo ha limpiado. No ha sido sellado con el Espíritu. Wow. Es decir, que no es propiedad de Jesucristo. Entonces, Él no puede abogar. No puede, y digo esto porque es muy interesante. Hay personas que no quieren guardar su vida para el Señor y cuando tienen un problema quieren que Jesús saque la cara. Quieren que el Señor resuelva el asunto. Dale ahí. Entonces, usted no puede apelar a Jesús para que Jesús meta su mano cuando usted lo quiere a Jesús. Cuando usted quiere vivir una vida cristiana, evangélica, religiosa, para calmar su conciencia y no para vivir en santidad para Dios. Entonces, aquí hay un tema. Jesús va a abogar por aquellos que son de Él. Aleluya. Amén, amén. Josué, sumo sacerdote, era de Él. Claro. Era de Él. Era de Él. Gloria a Dios. Entonces, cuando tú ves gente así, que están llenas de Dios y son de Dios, han entregado su vida a Dios, viven para Dios, cualquier caso que presenten, ahí va a estar el abogado para ellos. Amén. Ahí va a estar Jesús para ellos. Pero no sucede en aquellos casos donde no hay salvación. Entonces, nosotros debemos presentar los casos familiares que no tengan salvación, sí. ¿Sabes por qué? Porque hay una legalidad que tiene un creyente sobre los no creyentes cuando está en la familia. La Biblia espiritual dice, por cuanto tú creíste, serás salva tú y tu casa. Yes. Aleluya. Entonces, por ejemplo, tú eres convertida, eres una mujer cristiana, una intercesora, una profeta, una mujer de Dios. Gloria a Dios. Pero tu marido y tu hijo no quieren saber nada de Dios. Usted, por cuanto ha creído a Dios, lleve el caso de su familia delante de la presencia de Dios y declare en el nombre de Jesús o pida en el nombre de su demande, en el nombre del Señor, la misericordia de Dios para ellos y la liberación de esa vida. Y usted va a ver que esas cosas van a acontecer. Wow. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay una mujer que porque ha creído al Señor, Dios mío, la misericordia de Dios cae sobre su casa. Aleluya. Entonces ya lo que falta es que suceda la liberación y que ellos acepten a Cristo y pasen a las filas del Señor. Wow. Hay espíritus que
espíritus que te persiguen. Ok, persiguieron a tu abuelo, te persiguen a tu papá y te quieren perseguir a ti también. Entonces, esto el enemigo lo usa para tratar de destruir el propósito de la persona. Entonces, estos espíritus van a tratar de perseguirte y hacerte caer. Ahora, ¿por qué digo esto? En una ocasión yo estaba orando y el Señor me mostró un familiar mío que ya no está entre los vivos, que murió. No sé si murió en Cristo o no, no sé. Pero que él hizo algo malo. Entonces, después de eso, vino como una acusación. Por causa de eso, eso trajo una maldición. Se le abrió puerta a espíritus. Entonces, era como que yo recibí esa revelación del cielo y lo que hice fue, Señor, me presento delante de tu presencia y yo te ruego que todo esto que hicieron ellos, que esto no me caiga ni a mí ni a mis hijos. Yo cancelo todo esto y todos estos espíritus que me están persiguiendo. Yo me presenté delante de la corte celestial. Yo en oración, profunda, empecé a orar y el Señor, me presento delante de la corte celestial, me presento delante de ti como juez, no solo como mi Dios. Hermano, inmediatamente que yo dije eso, yo vi, mis ojos se abrieron y era como que yo vi un juzgado, pero una cosa loca. Y yo en oración, en mi casa normal, ahí en el lugar secreto, y el Señor, mira los errores que cometió este familiar y todas estas cosas que el enemigo me está acusando a mí, me está reclamando por algo que yo no cometí, porque dice, el que adora ídolo, el Señor hasta la tercera y la cuarta generación, ¿qué es lo que va a pasar? Lo juzgará. Exacto, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces yo vine a presentarme delante de Dios para que el Señor cancelara esa acusación, porque había una acusación en contra mía por algo que ni siquiera cometí yo, pero que le abrió una puerta a un espíritu que persigue a mi familia. Entonces ya a mí, yo corté con eso, ese espíritu no me persigue más, porque el Señor, como el pastor decía, gloria a Dios, el Señor aboga por nosotros y siempre el Señor nos va a dar la victoria. Pero así es como funciona. Hay personas que están ahí, que el enemigo lo está acusando, quizás no solo por algo que hicieron ellos, sino quizás por algo que hizo la mamá o el papá. Y tú tienes que presentarte delante de la corte celestial y decir, Señor, rompe con esto, porque la maldición de la ley la rompió Jesús, la de la ley. Gloria a Dios, pero hay maldiciones que son lanzadas por hombres y mujeres y nuestros padres que hicieron cosas que le abrieron puerta a un espíritu que trae maldición a la familia. ¿Entiendes? Maldición de pobreza, aquella gente que se entrega a la brujería, trae una maldición de pobreza y de todas estas cosas, de enfermedad y todo a toda la familia. Entonces eso va a perseguir, no sé si me estás entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Presentarte. Gente que están aquí, hermanos que están aquí, preséntese, no deje esto de aquí a un mes, hágalo hoy mismo en oración. Aleluya. Váyase a la intimidad y diga, Señor, el Espíritu Santo te va a recordar qué es lo que tú tienes que orar y qué es lo que tienes que presentar. Señor, mira, esto está persiguiendo a mi familia, esto está persiguiendo a mis hijos, esto está persiguiendo a mi esposo, mi esposa, sea quien sea. Preséntese delante del juez de toda la tierra, que es nuestro Padre. Aleluya. Amén. Esto es muy importante porque estamos asentando, pastor, ustedes con la gracia de Dios, el conocimiento que le ha dado, las armas para que las personas sepan cómo enfrentarse. Le estamos dando herramientas a la Sí, gente. porque a veces uno ora, pero uno no sabe. Uno dice, no, padre, pero ya uno sabe que uno está presentando un caso y que la batalla está a favor de uno. Amén, siempre. Entonces esto está poderoso. Y oye esto, David, Tuya, hay un tema, porque hay gente que va a decir, pero ven acá, y no es suficiente la sangre de Cristo cuando tú aceptas a Jesús para que nos libre de toda maldición. Yes. Es decir, para que las cosas, y entonces hay quien va a decir, bueno, y no dice la Biblia que cuando aceptamos al Señor las cosas viejas pasaron, es aquí todo hecho nuevo. Aleluya. Ahora, ese es el diseño de Dios. El asunto está en que cuando nosotros aceptamos a Cristo, hay gente que quiere seguir con Cristo y también con cosas viejas que supuestamente debieron haber pasado. Wow. Vuelvo a decir esto para que las personas que nos están escuchando capturen esta idea. La palabra dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero hay gente que cuando acepta a Cristo no suelta todo lo viejo. Hay gente que quiere empezar a caminar con Cristo, pero quiere arrastrar también cosas viejas. Aleluya. Entonces, cuando tú no sueltas lo viejo y usted sigue caminando con lo viejo, hay un punto donde si usted no renuncia, si usted no presenta ese caso, ya que usted está en una condición diferente, pero con cosas viejas, si usted no presenta ese caso, usted va a seguir viviendo su vida cristiana 40 años con los mismos espíritus. Ya. ¿A qué me estoy refiriendo? Eso es así, hay personas que aceptan a Cristo, pero quieren seguir con los mismos hábitos. Yes. Hay personas que aceptan a Cristo, pero usted no ve un cambio en el área económica, o no ve un cambio en el área matrimonial, o no ve un cambio en el área sexual.
o no ve un cambio en el carácter y como quiera aceptaron al Señor. No digo que no amen al Señor, no digo que no sean salvos, pero en esa área donde ellos tienen la batalla, que siempre la han tenido, siempre han sido enojones, siempre han sido airados, y como no quieren soltar eso, no quieren renunciar a eso, hay un punto que eso lo va a llevar a un problema grande. Wow. Lo va a llevar a una situación que se sale de control. Entonces, cuando ya la situación se ha salido de control, ya eso no es que espérate que voy a renunciar, que me voy a arrepentir. Ya usted tiene que presentar un caso, porque el asunto está en que el diablo te está allá arriba acusando por eso. Santo. Nos acusa de día y de noche, pastor. Y si no, ¿cómo el diablo nos va a acusar si no tiene nada de qué acusarnos? Es el tema, que él no te va a acusar por la santidad. Él te va a acusar en aquellas cosas que todavía tú estás arrastrando del viejo hombre. Wow. Cosas que falla el ser humano, la naturaleza pecaminosa y pecados que cometen las personas. Pero si dice la Biblia que nos acusa de día y de noche, ¿por qué nos está acusando? Si tú no tienes nada de a qué acusarme a mí, ¿por qué tú me acusas? Es decir, el diablo no te va a acusar delante del trono de Dios si no hay una cosa, si no hay algo. Es decir, algo por lo cual acusarte. ¿Me entiendes? Entonces, si el enemigo dice la Biblia que nos acusa de día y de noche, es porque hay cosas incluso que el mismo David decía, líbrame de los errores que me son ocultos. Yes. Entonces, probablemente el enemigo nos esté acusando por un error oculto. Que nosotros ni nosotros lo sabemos y el enemigo nos está acusando delante de Dios. ¿Te das cuenta? Por errores ocultos, por algo nos está acusando. ¿Y tú sabes por qué le está buscando acusarnos? Porque lo que él busca detrás de la acusación es una legalidad para poder tomar este territorio, este cuerpo, para poder destruirnos, matarnos, hurtarnos. Escúchame, no nos pueden tocar porque nosotros somos propiedad de Jesucristo. Oiga esto, nosotros somos propiedad de Cristo. Es decir, que a nosotros no nos pueden tocar. Ahora, ¿dónde es que el enemigo te toca? Donde hay una acusación y basado en eso se le da una legalidad al enemigo. Donde la acusación es real porque hay alguien que está viviendo en pecado o está viviendo torcido o está viviendo en una condición. Por eso es bueno presentarse delante de la corte de Dios, delante de la corte celestial. ¿Por qué? Porque cuando usted se presenta en la corte celestial, usted está siendo transparente con el Padre. Yes. Usted le está diciendo al Padre, Señor, yo sé que yo y mi casa tenemos este problema. Por tanto, ayúdanos. Señor, demandamos una solución. He visto que mi padre, mi madre, mis abuelos y desde la tercera generación en mi casa y en mi familia hemos presentado este problema. Fluye ahí, pastor. Así que ahora te pido, oh juez de toda la tierra, que tú intervengas y dictamines y haya bendición, haya liberación, fluye haya ahí, sanidad. Pastor. Lo que le está dejando saber al Señor es que tú no quieres encubrir tu debilidad. Aleluya. Que tú no quieres encubrir por aquello por lo que estás siendo acusado, sino que tú quieres ser libre de eso. Lo que tú quieres ser es liberado, cambiar. Tú quieres soltar eso. Gloria a Dios. Por eso es bueno ir delante de la corte celestial. Amén. ¿Qué es lo que está buscando el enemigo cada vez que nos acusa? Que la corte le dé una legalidad. Yep. Que diga, sí, él es tuyo. Sí, atácalo porque no hay de otra. ¿Qué fue lo que pasó con Job? Fue lo que pasó con Job. El mismo Dios le dijo, ok, te voy a permitir que le toque, que lo pruebes. ¿Entiendes? Dios le dio una legalidad. Fue el mismo Dios. Para probar el corazón de Job. Fue lo que pasó ahí en la Biblia. Porque el mismo diablo lo dijo, el mismo diablo lo viste, pero el problema es que no lo puede tocar porque tú lo tienes guardado. Tú lo tienes guardado, tú lo tienes protegido. A él y a todo lo que tiene. Lo pidió para ese es el caso específico. Pero lo que tú estás hablando es con Pedro. Sí, mira, a Pedro aquí dice, lo tengo. Satanás te ha pedido para zarandear. Lucas 22:31 lo iba a decir ahora, pero estamos en el mismo espíritu. Gloria a Dios por eso. Estamos en el mismo espíritu. Dice Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Wow. ¿Qué era lo que Satanás estaba acusando? Y dice, pero yo he rogado por ti. Es decir, el Señor intervino como abogado, intercedió como abogado. Yo he rogado por ti. Entonces podemos ver cómo el Señor intercedió como abogado delante del trono porque Satanás lo estaba acusando, acusando a Pedro. Ahora, fluye pero ahí. vamos a ir un poco más profundo en el tema. En el tema de Pedro. Porque como quiera Pedro cayó. Sí. Como quiera Pedro lo tocaron. Era necesario. Como quiera Pedro fue zarandeado. Ahora, ¿qué fue lo que pidió Jesús? Dice que la fe de Pedro no fallara. Que permanezca. Que él permaneciera en el Señor aun cuando fuera zarandeado. Y ahí está la dificultad. Que tu fe no falte. Y dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí está el asunto. ¿Qué pasa con Pedro? A diferencia de Judas.
que por Pedro Jesús intercede, pero por Judas no. Ay, Dios mío. ¿Entendiste el misterio? Sí, ahora, no, Alfredo? no, sí. Ahora ¿Entendiste el me misterio? cayó el 10. ¿Por qué Pedro al final regresa, se arrepiente El Señor y es restaurado por el Señor? Y el Señor lo llama como pastor en Jerusalén porque le dijo, confirma a tus hermanos. Termina siendo el pastor en Jerusalén. ¿Por qué Pedro y no Judas? Porque Jesucristo intercedió por Pedro, pero no intercedió por Judas. Bueno, porque Judas era hijo de perdición. También Ahí está el entendemos tema. eso. Había un decreto sobre él. Que no era de Cristo. Había un decreto, él no era del Señor. Wow. Salieron de él, pero no era de él. Lo que después está descrito en la palabra. No, eso está Shama. fuerte. Salió Está de él, pero no era de él. pastor. Por eso vemos que el Señor intercede por lo que son suyos. Aleluya. Pero la Biblia declara que Judas no era de él, que era del maligno. Eso es lo que dice la Así Biblia. es. Yes. La Biblia dice que Judas era del maligno. Entonces por eso el Señor no intercedió por él. Sin embargo, por Pedro, ni siquiera fue por Pedro, fue por Simón. Por Simón. Satanás, Por el viejo está, hombre. Satanás estaba acusando a Simón, no a Pedro. Ahí está. Quería Al zarandear viejo a Simón. hombre. Ay, Dios mío. Es el tema. No, Entonces, no, por esto eso está- esa es la explicación de por qué sobrevive Pedro y no sobrevive Judas. Simón. Y no sobrevive Judas en el caso. ¿Por qué? Sí. Porque el Wow. Señor intercede por Simón, intercede por Pedro, a la sazón Pedro, Simón Pedro, pero no intercede por Judas, porque Judas era hijo de perdición, no era de él. Eso es lo que estábamos explicando hace 15 minutos atrás. Yes. Claro. Que él intercede por los que son suyos. Él es abogado de los que son Y suyos. no pierde. Y ahí él no pierde ningún caso. Aleluya. Por eso es bueno ser de Jesús y tener confirmación de que somos de Fluye él. ahí, pastor, Somos de él. fluye ahí. Estamos Porque sellados. cuando tú eres de él, no hay caso tuyo que se pierda. Aleluya. Amén. Yo necesito declarar eso sobre Profetiza alguien. ahí, Decláralo en el profetiza, nombre de pastor. Jesús. Cuando tú eres de Jesús, no hay nada que tú vayas a perder. En el nombre no hay de Jesús, caso que recibe. tú pierdas. Aleluya. No hay decreto contrario que prevalezca. Santo. Sí. No hay palabra contraria que te destruya. Yes. Aleluya. Aleluya. No hay acusación que pueda prevalecer en el Santo. cielo y tampoco en la tierra. Porque tú eres de Jesús. Aleluya. Ya. Fluye ahí, pastor. Chándale, mano. Ahora, si estamos con Él crucificado, con Él fuimos resucitados. Y si Él tiene victoria, nosotros también tenemos Aleluya. victoria. Ya. No, no, eso está tremendo. Entonces, por eso es necesario Señor. que nosotros seamos confirmados, aleluya, como que somos propiedad del Espíritu Santo. Aleluya. Propiedad de Jesús. Porque no hay caso que usted tenga que usted vaya a perder. Ya. Todos los casos los vas a ganar. Poderoso. En el nombre de Jesús. Pastor, Así usted es. mencionaba algo y yo brevemente quiero ir al libro de Génesis. Usted mencionaba que cuando el diablo nos acusa es porque quiere ganar legalidad sobre nosotros. Y en la palabra, Dios le dice a la serpiente, te alimentarás del polvo de la tierra. Y vamos a recordar que él sopló aliento de vida sobre el polvo y creó al hombre. Es decir, que cuando ya el hombre es acusado, deja de tener ese aliento, esa presencia de Dios y se convierte en polvo. Y entonces por eso es que el diablo quiere ganar esa legalidad, ¿eh? Amén. Pero a ver, explícate mejor. Por ejemplo, en la palabra, en Génesis, dice que Dios le dijo a la serpiente, tú te alimentarás del polvo de la tierra. Ok. Ok, pero Dios nos creó a nosotros de la tierra. Correcto. Él sopló aliento de vida en nosotros. Correcto. Entonces, cuando Satanás está en la corte acusándonos para ganar legalidad sobre nosotros, es porque él quiere que dejemos de tener ese aliento de Dios para convertirnos en polvo y que se alimente. Completamente, 100%. Que volvamos a nuestra naturaleza natural, la naturaleza del hombre. Claro, la caída. La dimensión caída del hombre, que es la dimensión del polvo. Wow. La dimensión de la carne, porque la dimensión del polvo es la dimensión de la carne. Exacto. Es decir, que lo que está buscando Satanás es que después de esa acusación, el soplo y el aliento de vida del Eterno, estamos hablando en sentido espiritual y figurado, pero Amén. que tiene respaldo en lo que estamos hablando en la palabra. Aleluya. El soplo de vida y el soplo del Eterno se ha quitado y que la condición de ese ser humano sea la condición natural del hombre, la del polvo, Amén. la condición de la carne, Para él tener legalidad. para él tener legalidad. Wow. Porque eso es lo que él va a comer. Lo que come y se va a arrastrar es sobre el polvo. ¿Sobre Wow. qué le dio Manegua. autoridad el Señor a la serpiente? ¿Sobre qué? Sobre ¿Sobre el el polvo. polvo? Lo único que él tiene autoridad, fíjese, lo que él tiene autoridad es sobre el polvo. Está profundo, pastor. Por eso después él mismo declara y le dice a Jesús, todos estos reinos me fueron dados. Cuando se refiere al polvo, se refiere a la tierra. Amén. Es la autoridad que el Señor le dio limitada. Claro. Un poder limitado sobre ese polvo, sobre esa tierra. Por eso él dice después, estos reinos me fueron dados. Porque esos reinos están establecidos sobre esa tierra, sobre ese polvo. Wow. Entonces, Mientras no tengamos, perdón, pastor, mientras no tengamos el aliento de vida que representando la presencia y el espíritu, vamos a ser como ese polvo. ¿Me entiendes? Las personas que no tienen a la presencia de Dios
que es la que nos da la vida como tal, porque mientras estamos viviendo sin Cristo, andamos como vivos, pero estamos muertos. Espiritualmente estamos muertos. Entonces, cuando recibimos la presencia, el aliento de Dios, el ruaj, el ruaj de Dios, que es el Espíritu, el Espíritu Santo, entonces ahí ya no estamos muertos, ya no somos polvo. Entonces ya la serpiente no tiene autoridad sobre nosotros, sino que nosotros tenemos autoridad sobre la serpiente. Sobre la serpiente. Amén. Wow, qué tremendo. David. Poderoso. Pastor, la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, sí, Él es fiel y justo para perdonar. Ahora, usted nos ha explicado varias veces, pastor, en talleres que ha hecho con los líderes en la iglesia, la importancia de uno confesar los pecados. Cuando uno va a la corte, más allá de presentar un caso, uno puede presentar un pecado para arrepentirse. Yo creo que sí, sobre todo un pecado recurrente y en el que siempre caemos. Cuando usted presenta un pecado delante del Señor y usted confiesa, tu caso prospera. Tu caso va al siguiente nivel. Tu caso es atendido por el Padre. Por eso la palabra dice, el que no confiesa no va a prosperar. Amén. Entonces, una de las cosas que presentamos son pecados que nos han estado persiguiendo por mucho tiempo. Aquellos pecados que caemos o que hemos caído durante tiempo y una vez y otra vez vuelve para desagradar a Dios y para alejarte de Dios. Wow. Hay un momento en el que el hombre toma la decisión de renunciar. Ya yo no quiero seguir cayendo en esto. Sin embargo, no es por fuerza humana. La palabra establece y dice que no es con ejército ni con fuerza, amén, sino con el Espíritu Santo. Amén, amén. ¿Y cómo usted mete al Espíritu en un asunto que ya se va de tus manos? Cuando usted se presenta delante de la corte del Señor. Yes. Wow. Cuando usted se presenta delante de la corte del Señor, usted viene a demandar la intervención divina en algo que usted no puede controlar. Ay, aleo. En algo que ya a usted se le fue de las manos. En algo que usted, aunque ha hecho ayuno, aunque ha hecho oración, aunque ha hecho vigilia, que va a la iglesia, que sirve, que es líder, hasta tienes un llamado y tienes ministerio, pero ese pecado no lo logras controlar. Cuando eso llega, caes. O a veces logras superarlo, pero cuando viene de nuevo, entonces vuelves a caer. Entonces, ¿en qué punto usted mete al Espíritu? Porque ya usted sabe que con tu fuerza tú no puedes. Por más que ha leído bíblico, no sé la verdad, pero no puedes. Es como que se escapa. No hay dominio sobre eso, sino que eso te domina a ti. La única manera es meter al Espíritu. ¿Y cómo usted mete al Espíritu? El Espíritu, es decir, que el Espíritu se mete en el asunto, es cuando usted se presenta delante del Señor. Y le dices, por eso es que la palabra dice que el Espíritu es nuestro ayudador. Aleluya. Porque en el dictamen del Padre, gloria a Dios, Él envía al Espíritu para que nos ayude en nuestra dificultad. Yes. Nos ayuda en nuestra debilidad. Wow. Cuando estamos en esa corte celestial. Aleluya. Ahí hay un dictamen del Señor. Está el Espíritu. Aleluya. Porque el Espíritu es nuestro ayudador. Entonces, yo creo que ahí es donde comienza a cambiar las cosas. Amén. Ahí es donde entonces ese espíritu que viene para tentar y que esa persona caiga en el pecado, es donde el Señor le dice, ya no puedes tocar más a esa hija. Wow. Ya no puedes tocar más a ese hijo. Ya no puedes rondarlo más. Porque esto es lo que sucede. Para que todos entendamos. Fluya. La palabra dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es. Si usted busca y entiende sobre esto, te das cuenta que el león, los animales que comen, o sea, este tipo de carne, ¿verdad? Carnívoros, animales carnívoros, bestias feroces, lo que hacen es rondar la bestia. Yes. Perdón, rondear su víctima. La bestia ronda a la víctima, esperando el momento para cazarla. Wow. Y eso es lo que hace el enemigo. Es lo que hace el diablo en este caso. Es decir, darle vuelta al creyente para el momento donde él pueda atacarlo. Pero cuando tú te presentas en la corte, el dictamen dice, ya no puedes rondar más a mi hijo. Ya no puedes rondar más a ese hijo que yo derramé la sangre por él. Y hay victoria sobre ese pecado. Y hay victoria sobre ese pecado. Yes. Wow. Demasiado poderoso. Creo que este podcast, esta enseñanza, vino para romper con muchas cosas en la vida de mucha gente, pastor. Así es. Amén. Porque muchas personas, sin saberlo, estaban siendo acusados delante de la presencia del Señor y no encontraban la salida de cómo yo salgo de esto. Y aquí se le está dando hoy una herramienta, se le está trayendo revelación por el Espíritu de Dios para que salgamos de situaciones recurrentes en el nombre de Jesús. Yo creo que hoy muchas personas, cuando usted vaya hoy delante de la presencia del Señor, el Señor va a romper decretos en contra tuya. Aleluya. Acusaciones en contra tuya que no va a prosperar. Yo quiero que tú entiendas eso. Yes. Que no va a prosperar en contra tuya, en el nombre de no Jesús. va a prosperar
conspirar en contra Amén. de tu casa, de tus Amén. hijos. Cuando tú te presentes hoy, no mañana, hoy mismo, hágalo hoy. Aleluya. Cuando usted se presente hoy delante de la corte celestial, usted va a ver que el abogado de los abogados va a pelear por ti, porque la sangre de Jesús, dice la Biblia, que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesús dice: yo me derramé por él, yo lo justifiqué. No lo puedes acusar porque yo lo justifiqué, yo lo limpié, yo lo santifiqué, y el Señor peleará por ti y te dará la victoria. Creo que hay gente que están aquí que recibirán un rompimiento después de esto, pastor. Así es. Aleluya. Van así a es. recibir un rompimiento en su vida, su finanza, su Aleluya. familia, cosas que han estado viviendo, experimentando, Un rompimiento, que se amén. quebrantará en el nombre de Jesús cuando tú te presentes hoy delante de la corte celestial. Aleluya. Tengo que decirle a alguien de parte del Señor: Dios está abogando por ti. Amén. Jesucristo está peleando por ti. De la misma Amén. forma, aleluya, de la misma forma que lo hizo por Simón. Dijo: Simón, Simón, yo rogué por ti. De la misma forma, Jesús está rogando delante Aleluya. del Padre. Amén. Escucha, Para que tenemos Aleluya. un intercesor en el Aleluya. cielo. Aleluya. Tenemos un intercesor en el Amén. cielo. Fluya, Amén. fluya. Tenemos un intercesor en la tierra, el Espíritu Santo. Y tenemos un intercesor en el cielo que se presenta delante de Dios Aleluya. para interceder por nosotros. Aleluya. Creo que Dios está intercediendo por ti. Aleluya. Creo que Dios Amén, está amén. intercediendo por tu casa, tus hijos, tu familia. Recibe esa palabra profética en el nombre de Jesús. Aleluya. nombre Eso está poderoso del sucediendo Señor. ahora, Amén. Padre. Siento la presencia de Dios aquí. Pero hay que bañarse con la sangre de Cristo. Ahí Aleluya. fluya, mi Es pastor. es el tema, hay que bañarse con la sangre. Porque hay gente que quieren, Manda que cosa quieren recibir el tarrandelema. nombre, pero no quieren bañarse en la sangre. Habían personas en Egipto, habían judíos, hebreos en Egipto, que en el día de la Pascua, en su casa, dice que recibieron la orientación de Moisés de poner sangre en el dintel de la puerta para cuando el ángel de la muerte pasara, no fueran destruidos los primogénitos de ese hogar. Aunque vivían y tenían una palabra, aunque vivían en Egipto, eran hebreos y tenían una palabra, el que no pusiera sangre en el dintel de la puerta, su hijo iba a morir. Ya. Entonces, usted debe entender que si usted no pone sangre en ese caso, Ulema nu asaya. y yo quiero que usted entienda que estamos hablando en Fluye sentido ahí, figurado. pastor. No sea que haya alguien que mate un cabrito y quiera ponerle sangre al problema. No. Aquí no hay que derramar sangre de una gallina Sándale, prieta, marrusa no es. ni hay que derramar Así sangre de es. tórtolos, ni palominos, y mucho menos de paloma. Eso no hace falta. Gloria a Dios. Ya la sangre fue derramada. Amén. Pero lo que yo quiero es que usted entienda es que hay que meter a Cristo en el asunto. Y el asunto hay que ponerlo en el Señor. Es decir, que si usted no pone sangre en el problema, usted no pone sangre en su vida, usted no se baña en la sangre, sino que usted nada más quiere representar un nombre. Solamente decir que soy cristiano porque soy cristiano, pero no hay sangre de Cristo en él. Entonces, ¿cómo usted será lavado Wow. en el día en que usted se presente? Fluya ahí, pastor. Si lo que te identifica a ti es la sangre de Cristo en ti, Wow. lo que te identifica cuando usted entra a la presencia de Dios, ¿cómo sabe el Señor que usted es hijo y usted no es hijo? ¿Y cómo sabe el acusador que el que entró es hijo? Porque hay sangre. Hay sangre Porque- por medio. Porque se crucificó junto con Junto Cristo. con él, amén. Porque hemos sido traspasados junto con Cristo. Sátele, Aleluya. bracara, Porque cuando Él mándele. se levantó, nosotros nos levantamos El con Él. poder de la sangre, pastor. Ese es el poder de la sangre. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, entramos y no entramos en el grupo de los impíos. No entramos en el grupo, aleluya, de los incircuncisos. Entramos en el grupo de los que somos hijos. Lavados Y los por que la son sangre. hijos lavados por la sangre, los que operamos en la sangre, hemos sido purificados en su sangre. Óndale, Manu, No solamente Sadua. tenemos el nombre, tenemos el ADN de Cristo. Aleluya. Porque el Yes. ADN no está en el nombre, Alfredo. El ADN está en la Está en sangre. la Amén. sangre, así es. Amén, amén, amén. Dios amén. mío, estamos hablando de la corte, pero nos metimos en la sangre de Cristo. No, esto está El poderoso. ADN no, está porque en el nombre. Tiene que ver, pastor, porque es que va ligado eso. El ADN no está en el nombre, el ADN está en la sangre. Dale ahí. Entonces, el que no se baña en la sangre, el que no haya recibido junto con Cristo su sangre, No es de gloria él. a Dios, aleluya. Y por el Señor hemos sido lavados y perdonados. Entonces, ese no tiene el ADN de Cristo. Wow. ¿Cómo tú te vas a identificar en la corte celestial? La sangre. ¿Cómo sabrán en la corte celestial que tú eres o no El eres? ADN. El ADN. Cuando tú eres hijo y tienes el ADN, el Señor dice, "Hey, no lo toquen, que ese hijo. Pase. Gloria a Dios. Adelante. Ahora, ¿cómo presentamos nosotros un caso delante de la corte? La sangre le da acceso. La sangre le da Si no, acceso. no puede entrar. No Por la puede puerta entrar. del cielo no puede entrar. Hay que ser de Cristo. No, sí no, o no. sí, Si hay no término tiene la medio. sangre del cordero, es como te presenta delante de la puerta, a ver, tu ADN no está aquí. Usted Yes. no puede entrar por esta puerta. No es Ahora, invitado a no. la boda. Le, Wow. le estamos dando tiempo a la gente, porque nadie que no se haya bañado en la sangre, alguien que no haya sido regenerado por Cristo, si se presenta delante de la corte, lo que va a hacer es perder tiempo. La ya Tiene no que va a Se bañarse ser. pueden primero. presentar en oración y no van a tener acceso a la corte. Ve a ver si tú puedes entrar a la corte.
Cualquiera no entra a la corte. Hay que bañarse primero. No, pero yo digo en la corte aquí, la corte. Vaya aquí a la corte, la que está aquí en el downtown. La artesanal. Vaya aquí a la corte del downtown a ver si usted puede entrar. Entré yo, dale que... No, espérese. Aquí Hay usted un viene. orden, así No, es que es. yo tengo un caso, aquí me llamaron, yo tengo aquí, mire, yo estoy aquí registrado. Usted está registrado para un caso en la corte. Pero ¿quiénes están registrados? Los hijos. ¿Quiénes están registrados? Los que tienen la sangre. ¿Quiénes están registrados? Los que tienen el ADN. Los que están Aleluya. crucificados juntamente con Cristo y con Él se levantaron. Los que tienen la victoria, pastor. Los que tienen la victoria del Señor en su vida. Aleluya. Eso están registrados en esa corte. Gloria a Dios. Wow. Ahora, ¿cómo presentamos el caso? Muy sencillo. Escriba en una hoja de papel el caso que usted tiene. Proféticamente. Es un asunto Sí, proféticamente. claro. Todo es proféticamente y por fe, amado. Y por fe. Fluyan ahí. Usted lo presenta en una hoja de papel. Escribe en una hoja su caso, lo que usted está enfrentando, el problema que usted tiene, eso que lo está atacando, eso que usted ha estado sufriendo por tantos años, gloria a Dios, y que usted no ha visto una solución. Bueno, hay gente que podrán decir, bueno, pero yo estuve 15 años y Cristo un día me sanó. Yo no tuve que presentarme en una corte. Gloria a Dios, aleluya. A usted le dieron una solución fuera de corte. Pero hay gente que es en la corte. Porque eso es lo otro, Alfredo. Que yo tengo que entender, y usted también, es que no todo el mundo sube a la corte aun cuando son hijos. Porque no es necesario. Claro. Hay gente que la solución del caso es fuera de corte. Wow. Ya. Pero hay otros como Pedro, que hay que subirlo. Ya. Como Josué, que hay que subirlo. Ya. Como Job, que ya está allá arriba. ¿Te das cuenta? O sea, que ya están en la corte. Porque hay algo específico del enemigo contra ellos. Wow. ¿Te das cuenta? Hay algo que no deja, que no destraba el propósito, que lo que tiene es estancado el propósito de ese varón de Dios, esa mujer de Dios. Wow. Entonces, yo entiendo que no todos los hijos que son hijos necesitan entrar en la corte. Porque hay veces que la solución es fuera de la corte. Mi alma te Pero alaba, hay Señor. otros que conforme al propósito tienen que entrar en la corte. Entonces, usted ha tenido un problema por muchos años, no tiene solución, preséntese en la corte celestial en oración. Wow. Usted ora y escribe en un papel. Escribe en un papel y métase en oración. Wow, pastor. Y dígale, Señor, delante de tu presencia estoy, vengo a esta corte con esta situación. Estoy ya cansado de pelear con esto y pido la intervención divina. Señor, en tu misericordia pido la intervención divina. Me humillo delante de ti, gloria a Dios. Me humillo delante de tu presencia y pido que tú intervengas en este caso. Wow, eso está poderoso, pastor. Poderoso. El Señor me está hablando aquí, poniendo en mi espíritu, porque no solo es para eso. Mira lo que el Señor me está diciendo. La herencia se desata en la corte. Hay herencias en la herencia, porque nosotros como hijos tenemos acceso a una herencia. Así es. Eso es una de las cosas de ser hijo. Tenemos acceso a una herencia. Y hay herencias que están trabadas. Hay personas que tienen herencia que están trabadas que se van a desatar en la corte. Cuando vayan a la corte. Cuando vayan a la corte. Wow. Señor, desátame esta herencia. Yes. Esto que es mío, esto que me pertenece. No, yo no quiero lo de nadie. Yo quiero lo que me pertenece a mí. Yes. Es decir, no envidio Lo que tú la me entregaste, bendición. lo que tú me diste. No envidio la bendición del hermano. Bendícelo a él. Yo estoy Yes. hablando de mi herencia, De lo que me pertenece. de lo que me pertenece a mí, que está Wow. trabado. Porque hay gente que tiene herencia que están trabadas y es en la corte celestial donde se destraban las herencias. Así que esto es otra de las cosas por lo cual tienes que presentarte delante de la corte del Señor para destrabar herencias. Wow. Herencias van a ser destrabadas, bendiciones que están trabadas van a ser destrabadas, cosas que deberías tenerlas ya en tus manos y no las tienes porque están trabadas. Y cuando tú te presentes delante de la corte y dices, Señor, destrábame esto. Aleluya. Escríbelo como está diciendo acá mi pastor. Amén. Escríbalo todo, Y preséntese preséntelo, amén. y destrábelo en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque el cielo abogará a tu favor. Amén. Amén. El cielo abogará a tu favor. Escucha esta palabra de Aleluya. parte del Señor. El cielo va a abogar Amén. a tu favor. El cielo va a pelear a tu favor. El Padre, el Hijo Dios y el mío. Espíritu Santo van a pelear a tu Aleluya. favor. Yo Por quiero el que tú lo poder de entiendas. Dios. Aleluya. Aleluya. El cielo abogará Lo a tu creemos. favor. Aleluya. Así que destraba, presenta hoy. Presenta, Señor, mira, te presento todos los casos, no solo la cuestión tuya de familia, pecados, situaciones como esta, sino también herencias espirituales. Aleluya. Que Dios te las va a destrabar en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Recíbelo, recíbelo. Ahora que usted dijo eso, profeta, estaba en el espíritu. Sándale, porque Manuana. yo estaba pensando, la canción esa se está peleando una batalla a tu favor. Amén. Ahora tiene sentido. Claro. Claro. Ahora tiene sentido. Pastor, usted predicaba hace unos días, hace unas semanas, de las bendiciones que están en la cabeza. Usted decía que esa prédica, esa palabra valía 1 millón. Esto vale $1 billón lo que se está Gloria La sea al gloria del Señor. Padre. Porque sinceramente es un arma. Ahora sí no hay justificación.
de que la gente diga, no, que es que me va mal, no, ahora sí no. Destrábalo. Porque ya esto fue como un serrucho para abrir el un camino. parteaguas. Gloria sea al esto Señor. fue poderoso. Demasiado poderoso. Gloria a Dios. Tenemos que entender y saber que esto es algo que podemos hacer y que podemos hacer con libertad, Vale, conforme grande, a los hermano. problemas que estamos enfrentando. Jesucristo tiene solución para todos los problemas. Aleluya. Pero hay un protocolo en el reino. Fluye ahí. Y José. necesitamos Un orden, entender un esto. Hay un protocolo. orden, hay un protocolo en el reino que nosotros no podemos violar. Aun cuando seamos muy espontáneos y hispanos, ¿verdad? Nosotros los hispanos que somos tan espontáneos, debemos saber que en el cielo hay un orden, hay un protocolo. Y cuando usted lejos, usted entiende que cuando los hijos se presentaron, dentro de ellos Satanás, hay un protocolo. No se presenta uno como quiera, se presenta uno como se debe presentar. Aleluya. Por eso nos presentamos en oración en la corte. Por eso lo hacemos humillándonos. Por eso lo hacemos en reverencia. adoración, con reverencia. Aleluya. ¿Te das cuenta? Por eso lo hacemos con un manuscrito. Porque usted no se presenta a la corte. Bueno, aquí vine a ver si me resuelven un problema. Preparado. No, usted lo hace de forma preparada, organizada, porque hay un protocolo en el reino. Amén, santo De hecho, Señor. el reino es un reino de protocolo. Hace unos días atrás, yo que tanto critico las liturgias y que tanto critico estos métodos religiosos para hacer todo y todas estas cosas, ya hace unos días atrás el Señor me hablaba y me decía, yo soy Dios de tradiciones. Yo mismo, claro, hay que entender, salvando las diferencias y las distancias, ¿no? Hay que salvar las distancias de lo que estamos diciendo. Porque cuando tú haces de tu relación con Dios una tradición, esa tradición hace que la relación se muera. Sí. Porque ya tú vas por un hábito, ya tú vas por algo que está establecido por años. Sin Algo embargo, religioso. correcto. Sin embargo, si Dios te llama fuera de hora, si Dios te busca fuera de hora, entonces no, porque hay una tradición. Yo te veo a ti a las 8, no me llame a las 9, porque ya eso está fuera de la tradición. Sin embargo, vemos a un Samuel que estando ya listo para dormir, Dios lo llama. Así Ya. es. Es decir, que no fue en el tiempo del incienso, no fue en el tiempo de la administración en el patio, no fue delante del altar, no fue en el sacrificio cuando Dios lo llamó, no fue en el lugar santo cuando Dios lo llamó, Wow. fue cuando él se fue a dormir. Es decir, fuera de toda tradición, fuera de toda liturgia, fue cuando Dios le quiso hablar. Aleluya. Entonces, digo todo esto porque aunque Dios es un Dios de tradición, y lo vemos en la Biblia, porque Dios le dijo a Moisés cómo iba a hacer todo. Dios le dijo a Aarón cómo tenía que hacer todo. Dios le habló a Salomón cómo tenía que hacer todo. Entonces, dando indicaciones sobre el templo. Es decir, que Dios es un Dios de tradiciones, de detalles, de protocolo, de orden. Aleluya. Ahora, el asunto está en que tenemos que aprender a presentarnos delante de Dios. Aleluya. Tenemos que saber cómo hacerlo. Porque, por ejemplo, la palabra dice que entremos por sus atrios con alabanza. Es una de las cosas. Entonces, no te presentes entrando por los atrios con queja, ni te presentes hablando lengua, ni te presentes haciendo otra cosa. Dice la palabra que tiene que ser con alabanza. Ahí te están estableciendo un protocolo. Cuando nos presentemos delante de la corte, tiene que ser en oración. Aleluya. Tiene que ser en humillación. Fluye ahí, Porque tú pastor. estás llegando delante del juez. Yes. Del juez de toda la tierra, No del es juez de cualquier jueces. persona. Tú no estás llegando delante de cualquiera. Fluye ahí, Por pastor, tanto, fluya. el día que usted se presente delante de la corte, usted no va a hacer una oración como la que usted hace por los alimentos o por el gatico que tiene enfermo en la casa. Usted tiene que presentarse con una oración profunda, Wow. con un quebranto, gloria a Dios, con un quebranto. Porque lo otro que aprendemos de la anécdota del juez injusto y de la sierva es que el juez fue movido a misericordia. Yes. Entonces tu quebranto tiene que llamar a misericordia al corazón del Señor. Provocarlo, Hay pastor. que ministrar, provocar mío. el Fluya corazón ahí, de pastor. Dios. No puede ser con Fluya, soberbia. fluya. Ahí está el asunto. No, y es que en la Porque palabra, hay gente que porque tiene 30 años en el evangelio Sí. se enteró de este código hoy y se van a presentar con su ¡Ey! récord de 30 años de evangélico. Señor, yo llevo 30 años en el Evangelio, me presento delante de tu trono. Pero Ah, es que hay eso gente está que en la son palabra. así. El fariseo que decía de que no, porque yo no soy como este pecador y yo vengo y mira. Y yo ayuno. Y Y yo doy mis ofrendas. ¿y a cuál miró el Señor? Al que vino humillado. Gloria a Claro. Dios. Entonces la A actitud ese por lo la que uno justificó, va- dice, a ese lo Amén. justificó. Es decir, La ¿qué actitud es que importa. lo justificó? O sea, La actitud aquel importa. que es pobre en espíritu, como dice la palabra, bienaventurado, capítulo 5 de Mateo, el que es pobre en espíritu, gloria a Dios, el que ha puesto su mirada en el Señor sabiendo que depende de él, ahí es el que Dios va a justificar. Amén. Dios mío. Ahí es el que Dios se va a mover en misericordia para cubrir su pecado y para resolver su problema. Dios Male, mío. Entonces, Ushanua. no podemos presentarnos con una actitud de soberbia, porque los soberbios no serán aceptados allá arriba. Amén. Tiene que ser en Santo. actitud de humillación. Por eso el pastor le está dando códigos muy importantes. Vaya como. Gloria a Dios. En adoración. Esto es
alabanza, adoración. Así nos presentamos delante del Señor con una actitud de humillación. Por eso es importante quebrantarse, reconocer y entonces decir, bueno, Señor, después que usted haya hecho eso, entonces, bueno, Señor, me presento delante de ti como juez de toda la tierra. Y exponga su caso, literal, porque, Señor, me presento delante de ti por esto, por esto, por esto, por esto. No es a lo loco, exponga su caso delante del Señor para que entonces encuentre victoria en ese caso. Es preparar la atmósfera y después presentar el caso. Claro. Es que aún hay cortes celestiales delante del Señor, lo que hay mañana, tarde y noche. Para el tiempo de los hombres, lo que hay es adoración. Wow. Claro. O sea, que delante del Padre siempre hay una adoración constante. La palabra dice que sobre él hay serafines que constantemente dicen, santo, 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 Jehová, de tu gloria está llena toda la tierra. Así que aunque esté la corte andando, arriba hay adoración y abajo hay adoración. Delante de él hay adoración. Wow. Entonces, usted entra en adoración, en una actitud de adoración, en una actitud de quebranto, en una actitud de humillación. Y usted presenta su caso en español, no lo vaya a presentar en lengua. Sí, eso es verdad. Usted tiene que entender eso. Sí, eso es verdad. ¿Y usted sabe por qué? Para no entenderlo. Te voy a explicar. No es uno, es el diablo. Claro. Porque cuando tú expones tu caso, tú estás presentando el caso delante del juez, delante del abogado, pero también delante del acusador. Claro. El mundo espiritual tiene que saber. Sí, correcto. El mundo espiritual tiene que conocer lo que tú estás presentando. Entonces, por eso usted no puede presentar en lengua el caso. Usted tiene que presentarlo en español. Porque el español, el inglés, el francés, el italiano que tú dominas, sí lo domina Satanás, pero tu lengua no. Entonces, presenta tu caso en español delante del Señor. Para que ellos sepan en lo que Dios nos va a dar la victoria. Para que ellos sepan a lo que yo vengo, correcto. Aleluya. Para que ellos sepan el caso que yo estoy exponiendo. Claro. Para que ellos, correcto. Para que ellos sepan que yo puedo presentarme delante del juez de toda la tierra. Wow, fluye ahí, la pastor. autoridad que me dieron de presentarme delante de él. Por eso usted no puede presentarlo. Porque hay gente que, bueno, ¿y cómo lo hago? En lengua. Porque hay gente que habla más lengua que los filipenses. Y los corintios. ¿Me entiendes? Que Pedro, Pablo y toda esa gente. Entonces, no varón no puede presentarlo en lengua, tiene que presentarlo en su idioma. Amén. Para que el enemigo sepa lo que usted está presentando. Yes. Y para que cuando se haga el dictamen, el enemigo sepa qué se está dictaminando y por qué. Tampoco es en la mente. Tampoco es en la mente, eso es otra cosa. Hay que hacer una declaración verbal. Porque en la mente, a la mente tiene acceso solamente al Espíritu Santo. El diablo no tiene acceso a lo que tú piensas. No tiene acceso a una declaración mental. Tiene acceso a tu mente para depositar su semilla. Porque la palabra establece que en la noche el enemigo viene y planta la semilla, la cizaña, en el trigo. Eso nos da una idea a nosotros de que hay ocasiones donde el enemigo tiene la autoridad de llegar y plantar en tu mente. Pero no tiene el poder de discernir tu mente. Solo es el Espíritu de Dios. Sí, solo es el Espíritu de Dios. Oiga esto porque es importante que usted lo sepa. Él puede plantar en la mente, pero no puede discernir tus pensamientos. El único que discierne tus pensamientos y los conoce es el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Entonces tú no puedes presentar tu caso en la mente porque te da pena hablar muy alto. No vaya a hacer que piensen que tú eres loco. Entonces hay gente que dice, bueno, si digo esto muy alto, me estoy presentando aquí, Señor. Entonces que está al lado, que a lo mejor es cristiano, medio cristiano o impío, digo, oh, pero este está loco. Entonces le da pena, gloria a Dios. Si a usted le da pena el asunto, pues métase en un lugar donde no lo escuchen. Pero usted tiene que hacer una declaración verbal porque son las palabras que salen por tu boca las que van a hablarle al mundo espiritual a lo que tú has ido. Por tu palabra serás justificado y por tu palabra serás condenado. Ahí está Alfredo. Alfredo, tú viniste más bíblico hoy que... Le estamos hablando versículo uno detrás del otro. Tú viniste más bíblico hoy que Pablo. Para que entendamos que por tu palabra vas a ser justificado delante de la corte o por tu palabra vas a ser condenado. Cosa que no vas a hacer. Gloria a Dios, no vas a ser condenado en el nombre de Jesús. Creo que el Señor te va a entregar la victoria en muchas áreas de tu vida. Cuando tú comiences a hacer esto que por el Espíritu de Dios trajimos hoy para ti. Creo que muchas victorias vas a recibir en tu vida, tu casa, tu familia. Cosas que están trabadas se van a destrabar. Wow, aleluya. Cosas que estaban retenidas se van a desatar en el nombre de Jesús. Del Señor, en el nombre del Señor. Ahora, importante saber que cuando tú te presentas en la corte celestial, todo se va a alinear a tu favor. Amén. Porque cuando tú te presentas delante del juez de toda la tierra, él tiene el poder para mover todas las fuerzas que tú necesitas a tu favor. Es decir, que una vez tú te presentas en la corte, como el dictamen está a tu favor, hay ángeles que van a salir de la corte directo a pelear tu caso. Directo a poner las cosas donde van. Wow. Esto aquí va aquí, aquello va allá, aquello va acá. Es decir, que es tan tremendo lo que podemos hacer cuando accedemos a la corte celestial que tu vida puede cambiar de la noche a la mañana y dar un giro de 180 grados
como el que se acuesta y el que se levanta. Wow. Te acuestas en una condición después de haber orado y te levantas en una condición totalmente diferente. Wow. Porque todo se va a alinear en el cielo y en la tierra. Aleluya. Después que tú ganes ese caso en la corte celestial. Amén, Qué amén. códigos, pastor. Y tú vas a la corte celestial con el Chándale. caso, como iba David con la batalla, a pelear la batalla de Dios. Él iba ya con la victoria. David cada vez que iba a pelear, él iba a pelear la batalla de Jehová y él sabía que él venía para atrás con la victoria. Amén. Aleluya. Él sabía lo que iba y él sabía cómo iba a regresar. Amén. Así mismo nos vamos a presentar el caso de la corte. Amén. Aleluya. En nombre de Amén. Jesús. Sabiendo cómo vamos a regresar con la victoria Yes. en la mano. Yes. Aleluya. Cuando se acabe tu oración, tu quebranto, tu humillación esa noche, que puede ser esta misma noche, ya usted tiene que tener la fe de que el dictamen está a tu favor y que todo se está alineando para que suceda algo en la tierra a favor tuyo. Por tanto, la corte va a dictaminar a tu favor y todo se va a alinear. Aleluya. Vengo a hablarle en el nombre de Jesús a alguien, Fluya, pastor. aleluya, que va a disfrutar y a celebrar que todo se va a empezar a alinear. Aleluya. Amén. Cosas que Amén. estaban desalineadas, que estaban desordenadas, que estaban retrasadas, estancadas, retenidas, gloria a Dios, pero que se empiezan a alinear en el cielo y en la tierra para que usted pueda ver las bendiciones de Fluya, Dios pastor. en su vida, para que pueda ver las bendiciones del Señor sobre su casa y sobre su familia. El Señor atenderá tu caso. Miren, oh Dios mío, gracias, Padre. Dale, dale, fluya, dale, Oh, dale. siento el poder de Dios aquí. Mande Oiga bien, borrosa, oiga bien. catele El barros. Señor atenderá tu caso. Aleluya. Hay una mujer humilde que me está escuchando. Hay un hombre humilde que me está escuchando. Ni Y la Dios le dice en marunda, esta ni hora, nada. voy a atender tu caso. Oh, Shekata la hay madre algo que se está camandeleva. hablando antes de esa corte, gloria a Dios. Hay algo que se está hablando aquí antes de la corte en la que tú te vas a presentar. Y es que el juez está diciendo, ven porque voy a atender tu caso. Hay mujeres que me están escuchando, gloria a Dios, que han estado intentándolo Dale, canu, una y otra sande, vez, canu, que han estado sande. tocando esa puerta una y otra vez, que han estado buscando del juez de toda la tierra que haga justicia sobre un caso. Y yo creo en el nombre de Jesús que hoy el Señor te ha enviado una palabra para anunciarte que Él atenderá tu caso. En el nombre de Aleluya. Jesús. No. Él atenderá tu Aleluya. caso. Fluya, Alguien debe pastor. entender que después de esta palabra, gloria a Dios, el Señor atenderá tu caso. Alégrate y celebra, porque el que tiene Aleluya. el poder de cambiar todas las cosas atenderá tu caso. Gloria a Dios. Santo. Siento el poder Mira, del Espíritu gloria Santo al aquí. Señor. El Señor me está diciendo, acércate confiadamente al trono de la gracia, Amén. Wow. en el cual hallarás Oh. oportuno socorro. Aleluya. Acércate hoy, al trono de gracia, porque hay gracia para ti cuando tú te Aleluya. acerques delante del Dios de toda la tierra, el Wow, juez de toda la wow, tierra. wow, wow. Acércate al trono de la gracia y hallarás oportuno socorro. Hay oportuno socorro para ti. Esta es la palabra, acércate hoy. El Señor peleará por ti. Aleluya. Hay gente que le están diciendo, Señor, hazme justicia, hazme justicia. Hoy, acércate hoy. Hoy acércate al trono de la gracia y el Señor peleará, abogará a tu favor. El Señor te entregará la victoria en el nombre de Jesús en todas las Aleluya. áreas de tu vida. Poderoso. Gracias, Padre. Esa palabra la tenía en mi espíritu. Fluye, Quiero amado. declarar, pastor, profeta, Profetice. fue una ecuación. Shandale marusane. Antes, después, Génesis. Y el símbolo de que el después es mayor que el antes. Amén. Cuando las personas presenten su caso en la corte celestial, Amén, va a haber amén. un antes y un después en Yes. su vida. Va a haber En el un nombre. nuevo comienzo, Yes. una Amén. nueva temporada, Yes. pastor. Amén. Porque hay Amén. muchas Sí, personas randele. que ha habido un estancamiento y no tenían las herramientas para enfrentarse a eso que le estaba pasando. Amén, Wow. amén. Y viene una nueva temporada. En el Viene nombre una de nueva Jesús. temporada. Yo lo declaro, Acercado yo vi esa confiadamente. ecuación. Antes, el símbolo así de mayor. Después, comienzo. Un Ahí nuevo está. comienzo. Wow. Algo bueno viene, pastor. Yo creo Algo que, grande viene. yo creo que esa Wow. palabra está en el espíritu hace varios días. Y solo que la gente necesitaban esta herramienta. Gloria a Dios. Necesitaban entender esto que se habló hoy aquí para poder acceder al trono de la gracia donde van a encontrar oportuno socorro. Personas que van a pensar, Gracias, bueno, Señor. yo no me acerco al trono porque me siento indigno. Y Dios le está diciendo, acércate al trono de la gracia. En el trono del Señor hay suficiente gracia. Wow. Aleluya. Hay suficiente gracia, aleluya, para ti, para tu caso, tu familia, y el Señor peleará por ti. Oportuno socorro. Y me encanta que delante de Dios se resuelven todos los problemas. Amén. A mí me gusta este asunto porque carrusán de estamos la llenos de manuana. tantos problemas y los creyentes más todavía. Porque el impío, bueno, tiene que pelear con ciertas cosas, pero el creyente tiene que pelear consigo mismo y contra el diablo también. Yeah. Entonces, muchas veces estamos llenos de problemas, pero me gusta que delante del Señor, cuando tú llegas, todos los problemas son resueltos. Yes. Oye esto, Josué, que estaba siendo acusado delante del juez
dice que sus vestiduras eran viles. El Señor le dijo al ángel, bueno, son viles las vestiduras, dale vestiduras nuevas, cámbiale la vestidura inmediatamente y ponle mitra limpia en su cabeza. Ya. Resuelto el caso. No hay problema de ningún tipo. Oportuno socorro. Oportuno socorro. Es decir, que cuando tú te presentas delante del Señor, la solución Él ya la tiene en la mano. Ahí está. Wow. Y cómo el Señor tiene la capacidad de cambiar cualquiera sea tu condición. Amén. Aleluya. Así que si usted se siente indigno, si usted se siente pecador, si usted se siente que no puede presentarse delante de Dios porque le da vergüenza, preséntate. Tú sabes otro que también el Señor le resolvió el problemita que tenía. Dígame, Dice Isaías capítulo 6, que cuando él vio al Señor en su trono, dice que él dijo, ay de mí, que soy inmundo de labios. ¿Y qué fue lo que hizo el ángel? Un carbón. Lo limpió. Tocó con un carbón sus labios y limpió completamente. Oportuno socorro. Oportuno socorro. Wow. Es decir, que vemos casos repetidos de gente que han llegado delante de la presencia de Dios en una condición y han salido en otra condición porque el juez de toda la tierra tiene Dios mío, la eso solución está en su demasiado mano. poderoso. Aleluya. Es decir, Gracias, que si usted Padre. tiene un problema en la boca, el Señor se lo va a resolver. Si usted tiene un problema en su vestidura, Dios le va a cambiar la vestidura. Amén, si amén. hay un problema en la cabeza, Jehová te va a poner mitra limpia. Aleluya. La mitra Aleluya. es el gorro. Esa es la mitra. Aleluya. Es decir, que Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que usted no salga de esa corte como mismo entró. Dios Amén. mío, poderoso. ¿Sabe por qué? Porque en cada cosa que Dios hace, Él se glorifica. Aleluya. Cada vez que llega alguien con una una necesidad y un problema en la corte, aleluya, y Él dictamina a su favor y esa vida cambia, el que se glorifica es Él. Porque tú sabes lo que sale la gente hablando, sale hablando del juez. Amén. El juez dictaminó a mi favor. Yes. Cuando usted va a una corte, los que han estado en corte, y cuando la gente sale con el dictamen a su favor, Sale el contento. decreto, sale contento y hablando de quién, hablando del juez. Yes. No, mira, el juez estaba contento, el juez hizo así, me dio, firmó, digo, no, se lo doy, se lo entrego. Como una hija de aquí de la iglesia, que por un problema migratorio la iban a deportar para su país. Y nosotros oramos, el día antes dijo, pastor, ore, y nosotros oramos, porque lo que podemos hacer es orar. Y cuando oramos, sentimos de parte de Dios que fuera, y que fuera valientemente, que no iba a ser deportada. Y ya la abogada le había dicho, si tú vas a esa corte de inmigración, tú tienes que saber o que Dios va a hacer un milagro o que tú vas a salir deportada, porque aquí no hay solución. Y nosotros oramos, ella fue. Y cuando llegó allí, el fiscal no se pudo presentar porque el Señor le puso un dolorcito de estómago. El hombre había estado la noche entera con dolor de estómago y no se presentó. ¿Y sabe lo que sucedió? El juez dijo, deme el expediente de esa mujer. Revisó el expediente y dijo, bueno, por cuanto no está el fiscal del Estado, entonces yo no puedo hacer más nada que otorgarle el asilo político a esta mujer para que aplique a su residencia. Yes. Firmó los Ay, documentos, le entregó el Señor. expediente y Aleluya. le dijo, ahí está, felicidades. Pastor. ¿Cómo salió esa mujer? Esa mujer salió contenta y alegre con gozo. porque el juez había dictaminado a su favor. Entonces, Cristo se va a glorificar, el Padre se va a glorificar en todo aquel que se presenta en la corte. Amén. Con un problema. Todo aquellos que son hijos. Aleluya. Con Amén, un amén, problema. amén. Porque cuando él salga de allí, él va a salir hablando del juez Y con el problema resuelto. y con el problema resuelto. Amén. Eso me recuerda, pastor, cuando venía esta mujer que estaban apedreando por adúltera. Yes. Y que Jesús dijo que lance la primera piedra el que está libre de pecado. Y después él le dijo a ella, ¿dónde están los que te acusan? O sea, es que en él hay solución, pastor. Y a veces uno, por el afán, que yo creo que ese es uno de los mayores enemigos que tenemos, que nos ataca sutilmente y no nos damos cuenta, no acudimos al Señor para todo. Amén. Y si en verdad entendiéramos la autoridad, pastor, todo lo que en verdad representa el sacrificio, la sangre derramada de Jesús, lo que nos ayuda a conquistar, pastor, nosotros en la tierra caminaríamos en gloria. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Poderoso es el Señor. Aleluya. Bueno, este ha sido un tiempo muy, pero muy bendecido. Creo que usted, que ya seguramente compartió este programa con alguien más, seguramente también fue edificado con esta palabra, esta enseñanza, esta impartición y también con lo profético, porque siempre a través de la enseñanza el Señor nos hace fluir la profecía. Amén. Para que no solamente lo que enseñamos quede en tu retina, sino que la palabra que ha sido enseñada se establezca. Se Aleluya. establezca y se Porque manifieste. debemos aprender esto, Alfredo. Yep. Debemos aprender a enseñar
y luego profetizar sobre lo enseñado, para que lo enseñado no se quede solamente en tu mente y en tu espíritu, sino que se establezca sobre la tierra. Se Amén. materialice. Porque ese es el asunto de la profecía. Wow. A diferencia de la enseñanza. La enseñanza te fundamenta, pero la profecía establece. Wow. Ya. Entonces, por eso nosotros, siempre usted nos va a ver que aunque nosotros impartimos y enseñamos, gloria a Dios, también profetizamos. Aleluya. Para Amén. fundamentar primero y luego que se establezca esa Aleluya. palabra. Amén, en nombre de Jesús. Porque la gente se va a gozar no solo en la enseñanza, sino en ver el milagro que Dios le va a hacer. Aleluya. Amén. Sino en ver cómo el Señor va a cambiar su vida. Amén. Vale, Caruso. Así que los bendigo a todos en el nombre del Señor. Estuvimos hablando hoy sobre cómo acceder a las cortes celestiales, cómo presentar nuestro caso. Puede hacerlo usted libremente, gloria a Dios. ¿De qué forma puedo hacerlo? Así que, bueno, espero que usted haya agarrado, haya tomado nota, haya aprendido, pero también haya sido impartido por la profecía esta noche, esperando en el Señor, cualquiera sea tu caso, sea resuelto En el nombre en de las Jesús. próximas horas y en los próximos días. Aleluya. Dios te bendiga. Acuérdese de suscribirse, compartir. Estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok, en nuestras redes. Usted puede seguirnos. Y, por supuesto, agradezco a Dios por tu fidelidad y por siempre compartir con nosotros este tiempo. Dios te bendiga. Te abrazamos desde la ciudad de Las Aleluya. Vegas. Aquí ha sido un tiempo de podcast sin censura, como cada Amén. martes en la noche. Shalom, familia. Shalom. Nos vemos Shalom. pronto. Muchas bendiciones.